Hola, ¿cómo están? Bueno, acá empieza el viaje por el arte medieval. Veremos sus dos caras principales, románico y gótico. No, así no. Así como empezaría generalmente una presentación de un abordaje al arte medieval, cómo se lo suele abordar usando la dialéctica de armar dos tesis, una en torno al gótico y otra al románico, para a partir de ellas englobar todo lo que es el arte medieval. Voy a arrancar un poco con esa idea, que es esto que estamos viendo acá. En esta podemos ver lo que es el arte medieval en, resumido en dos tipos de arte, que es el románico y gótico. Es muy tentador abordarlo de esta manera porque nos da un relato fácil de masticar, fácil de entender a primera vista, que es este. Vamos a ver el primer relato, después vamos a ver por qué no sé, a veces la palabra es incorrecta, porque puede ser correcta para un acercamiento rápido, pero definitivamente es incorrecta porque no corresponde con cómo fue ese arte en realidad. Miremos un poquito. Románico y gótico. Ustedes pueden ver que voy a ir intercalando en la misma imagen un ejemplo de arte clasificado como románico y otro como gótico. Y vamos a ver un poquito de qué significan estas cosas. Románico. Conceptos del románico. Simpleza. Construcciones visualmente pesadas. Muros anchos y ventanas pequeñas. Contexto principalmente monástico y rural. En camino de peregrinación. Poca verticalidad. Catedral de Reims. Complejidad, construcciones visualmente livianas, muros con ventanales amplios, contexto principalmente urbano, verticalidad. Esto lo saqué literalmente de un libro de historia de la arquitectura, donde resumía en estas dos cosas, con estas características, cómo debía ser el arte gótico, cómo debería ser el arte románico, y ponía ejemplos similares a esto. El problemita es esto. Vamos a ver un poquito de dónde viene gótico y románico. Gótico y románico. Conceptos. Románico. El arte de los siglos X al XII recibe este nombre del siglo XIX, dado por Charles de Querville de 1769 a 1853, al relacionar su aparición con el desarrollo de las lenguas románicas, romances, derivadas del latín, y otros estudios que relacionaban a este arte con el arte romano. Por eso es que hablamos de arte románico y no griego, gótico, de los godos, vandálico, de los vándalos, visigótico o del franco. No, románico viene por esta conexión. De vuelta, fíjense, dos cosas que no tendrían que de entrada hacer ruido al momento de resumir el arte medieval en gótico y románico, que es esto, del 10 al 12. ¿Por qué? Porque el gótico, vamos a ver que es posterior, quiere decir que de entrada nos estamos comiendo como 5 siglos de Edad Media, donde no hay arte, según esta clasificación. Y lo segundo es esto que hablamos de que es muy a posteriori. No solamente ahí nomás a posteriori, sino bastante después de posteriori. Acá tenemos uno que es ahí nomás a posteriori, que es el gótico. Este nombre, para definir el arte europeo de la Baja Edad Media, o sea, de 1200 en adelante, aproximadamente, recién fue usado en el Renacimiento por Giorgio Vasari, un artista que vamos a ver en la segunda mitad del año, muy interesante, no solamente porque hace arte no de primer nivel comparado a gente como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, pero es un artista que tiene obras con bastante reputación y a su vez tiene algo muy importante para lo que nos compete, que es uno de los historiadores del arte de su época. Giorgio Vasari escribe mucho tiene un libro sobre la vida de los artistas y que ha sido fuente de muchas obras posteriores.
Bueno, continuamos. De esta manera, Giorgio Vasari se refería desde los cánones renacentistas al arte anterior que no se ajustaba a estos, y por lo tanto era gótico, de godos, de bárbaros. Bueno, sigamos haciendo la comparativa. Según esta idea, lo que llamamos románico se da homogéneamente pero con exponentes relevantes en el camino de peregrinación. O sea, ¿dónde se dan o sea, analicemos esto de nuevo. Los exponentes relevantes en los caminos de peregrinación. ¿Qué son los caminos de peregrinación? Las rutas que llevan a lugares donde hay algo importante para la cristiandad. Por ejemplo, la tumba del apóstol Santiago, por ejemplo, Roma. Entonces, todo lo que haya en este camino va a tener, o sea, va a haber obras de arte de esta época que sean relevantes. Por lo simple que esos lugares amontonan personas que van de aquí para allá. Hay mejores recursos, hay una economía un poquito mejor que en el resto de los lugares, que tampoco estamos hablando de algo muy bueno. Entonces los mejores ejemplos los vamos a tener en esta zona. En cambio, el gótico, bueno, que llamamos gótico, tiene como un punto de expansión desde la Ile-de-France, la zona que alrededor de París, y se va difundiendo. Algo que hacemos que normalmente, y es por eso se suele hacer porque es lo fácil, es decir, bueno, románico tiene arquitos de medio punto, gótico tiene arco apuntado, románico tiene bóvedas de cañón corrido, románico tiene bóvedas de crucería, bóvedas con nervadura, románico tiene una apariencia similar a esta, gótica similar a esta. Las características estructurales del románico suelen ser más simples, paredes anchas, paredes más finas, paredes más simples, que al ser tan anchas no necesitan contrafuertes, acá sí necesitan. Ventanas chicas, ventanas grandes, verticalidad, no verticalidad. El problema empieza cuando empezamos a ver que nos aparece algo como lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, arcos de medio punto, arbotantes, verticalidad, no verticalidad. Y no sería un problema si esto fuese la excepción, pero si empezamos a ver las obras está llena de obras así. O tenemos el problema como que tenemos una obra como esta, que tiene todas las características, pero por las fechas no nos dan. Bueno, miremos un poquito más. Cuando hablamos de gótico y románico, como simplificación, acá estoy entrando primero por la arquitectura, porque es lo que en general hace más fácil y más rápida la comparación. Si vamos a otro tipo de arte, como por ejemplo lo que son las esculturas, podemos ver que las esculturas de la portada de algo románico suelen ser mucho más simples, más toscas, menos proporcionadas que las que vemos en el gótico. Y de nuevo, acá el problema y por qué estoy empezando esta clase con una crítica a esta idea de ser la simplificación, aunque irónicamente la estoy dando con esa simplificación, es el no tener en cuenta esto que vemos acá. ¿Cómo era el mundo en el año 1000, cuando se desarrolla lo que llamamos románico? ¿Cómo era el mundo en el año, mejor dicho, el mundo? ¿Cómo era Europa Occidental en el año 1150, cuando se empieza a desarrollar lo que llamamos gótico? ¿Cuáles son las líneas de tiempo? O sea, acá donde ustedes tienen que poner el foco. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las cosas que sucedieron en estas épocas, los hechos relevantes, como proliferación de monasterios, después el auge de los caminos de peregrinación, las cruzadas, el fin de la época de las grandes invasiones sobre Europa Occidental de los húngaros, vikingos y árabes, ahí no puede dar ni idea de qué, por empezar, qué pasó en el año 1000 aproximadamente, o qué estaba pasando, como para que surgiera un arte que
800 años después alguien le pusiera el mote de románico y dijera que apareciera ahí. Porque ¿qué pasó? A ver, ¿qué hubo antes? Vamos a ver un poquito, vamos a hacer una pequeña reseña de qué hubo antes. Viendo aquí. Un paseíto rápido, porque este video no tiene que ser rápido, de qué pasó en ese mundo luego de que cae el Imperio Romano. Cae el Imperio Romano, se forman los reinos bárbaros, los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos. Se da la expansión del mundo islámico, que en Europa Occidental ocupa la península ibérica y la isla de Sicilia. Se da en el año 800, la época de Carlos Magno, que es el único gobierno importante, o sea, el único estado importante y más o menos duradero que trata de amalgamar ese territorio de alguna manera. Y hacia el año 1000 la situación es esta, aunque el mapa puede ser engañoso, donde vemos Empire of the Romans, es el Sacro Imperio Romano Germánico, no sé si ya tenía este nombre, pero el Sacro Imperio Romano, o sea, es esa entidad que va a durar hasta el 1800, que en lo que es lo que hoy es Alemania y muchas veces ocupando el norte de Italia, el este de Francia, dan una idea de que hay un estado centralizado ahí, pero en realidad tenemos un montón de reinos feudatarios del emperador, que a su vez tienen sus señores feudales. A lo que quiero llegar es que la idea de estado unificado es bastante lejana a la que tenemos nosotros. De la misma manera, cuando vemos esto, sucede lo mismo. Si acá alguien estuviese dentro del reino de los francos, no significa que uno va a poder ir desde una punta del reino hasta la otra libremente, sin problema, porque tenemos que pasar una serie de territorios controlados por distintos señores feudales. Hay esa disgregación que se da en la Alta Edad Media. Es la responsable principal de que el arte de esa época, según la vara de medir que tenemos generalmente de cómo es el arte, de que veamos un arte pobre. Cuando digo pobre, ¿en qué me estoy basando? Miramos un ejemplo. Iglesia de Santa Comba hacia el año 1600 en España. Si uno compara esto con lo que vimos recién como ejemplos de románico o de gótico, es más simple, no tiene un lenguaje que sea como fácil de identificar y de replicar. O sea, no vemos, por ejemplo, estilos, estas columnas, esto no es dórico, jónico, corintio, no tenemos eso. Cuando vamos a los interiores, son interiores simples. Tenemos estas columnas con reminiscencia de los clásicos, pero no sabemos si son de ahí, si ya estaban de algo anterior, posiblemente las trajeron de algo anterior. Las pinturas son bastante simples. Aparecen cosas como el arco de herradura, que está previo a los musulmanes, que después se escribió a los musulmanes. Fíjense lo que es esta bóveda. Que entonces, ¿qué sucede? En ese agujero que nos queda ante el año 1000, el arte que tenemos es similar al románico, pero de una simpleza superior porque está dado en un contexto donde la disgregación de las sociedades en la alta edad media es mucho mayor. Lo que hace que, por ejemplo, para construir este edificio haya tenido que construirse por gente de la zona, a lo sumo con alguien más que vino de cerca, pero no mucho más. No podés, como en la época del Imperio Romano, traer a alguien de cualquier parte del Mediterráneo para construir esto. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en el resto del mundo? Acá si alguno vio rápido, habrá visto que mostré cosas que se estaban construyendo en Persia en ese momento, Imperio Sasánida. Fíjense la escala de estos edificios. Ya vimos en clase pasada lo que era las construcciones dentro de la órbita de lo que llamamos Imperio Bizantino. Esto estaba pasando en la zona de actual Irak. Esto se estaba construyendo en la en la parte de la España conquistada por los musulmanes. La mezquita de Córdoba, construida sobre una iglesia. Luego a la mezquita le construyen
una iglesia encima. Por ahí sí paso muy rápido estas imágenes. Si quisieran, por ejemplo, a alguno que le interese ver esto de cerca, son los PDF que le subí el otro día. Si quieren acercar. Como pueden ver, la riqueza de estos. Cuando digo riqueza, ¿a qué me refiero? Los materiales usados, la técnica necesaria para hacer esto. O sea, un artesano que te haga esto no te sale así de la nada. Necesitas un contexto que lo que sería la Francia de esa época no existía, en lo que era la España musulmana de esa época sí existía. Esto ya en la Baja Edad Media. De la Alta Edad Media, en la Europa occidental cristiana, como pueden ver, tenemos estos ejemplos que vimos acá en España. Fíjense, cosas muy simples, donde la reminiscencia de lo romano está, pero ya está muy perdida. Y lo más rico que vamos a encontrar, de la misma manera que les dije que el estado más importante de la época era fue el Imperio Carolingio, en la capital de Carlomagno, en Aquisgrán, tenemos un ejemplo como está del Palacio de Aquisgrán, el cual esta de las partes que no ha tenido grandes reformas. Después, en general, todo lo de esta época fue reformado en épocas posteriores. Ahí pueden ver. En el norte de España tenemos en Asturias. Fíjense que son cosas muy simples. Para quienes sean fan de las historias de fantasía, por ahí les recordará mucho a cómo por ejemplo, las fantasías medievales del mundo de Tolkien, del Señor de los Anillos, por ejemplo, todo lo que es Rohan, toda esa zona, esa parte de ese universo, es este estilo. Es un mundo así, muy rural, donde los palacios son o sea, todo es muy simple. Y acá tenemos un ejemplo de algo de arte muy rico que es de esa época, que son, por ejemplo, los manuscritos, las iluminaciones. La iluminación se le llama a este tipo de arte en el cual se hacen estos dibujos con dorados, muy meticulosos. Fíjense que este estilo ha influido incluso a cosas que se hacen contemporáneamente. Después tenemos ya manuscritos como estos. Fíjense lo que son los dibujos. Lo que es la perspectiva generalmente ya no se usa, que había cosas en la época romana que sí tenían algún tipo de perspectiva, o si se usa es muy simple. Acá el hecho de mostrar que alguien no sabe si esto está arriba o si está atrás, ¿sí? Acá en estos ángeles o santos, mejor dicho. Por eso vamos a ver que durante lo que es fíjense esto está hecho por un tal Beato de Liébana del siglo VIII en España. Fíjense los edificios. Parecen los arquitos de herradura de la época de la España visigótica. Tenemos otro como el Tapiz de Bayeux, que relata la batalla de Hastings de Guillermo el Conquistador contra Harold el Sajón. Todo esto un tapiz. Pero bueno, continuemos. Algo que también tenemos que dar cuenta. Generalmente cuando se acerca al arte medieval, desde la simpleza de hacer de dialéctica gótico-románico, nos olvidamos también que detrás de todo este mundo tenemos muchas historias. Las historias ficticias, historias reales, historias semi-míticas. Las tres más relevantes, que a su vez va muy a tono con el nombre luego del románico, por eso las lenguas romances, son estas, bueno, esta no va con el acorde porque estamos hablando de algo que está en alemán, que no es lengua romance, pero la chanson de Roland, que está en francés, y el mío sí en español, son esas gestas de caballeros, o en el caso de Cardenal de los niveles, sí, bueno, también el caballero que está Sigfrido,
que relatan grandes historias que las primeras épocas, o sea, cuando esta historia aparece escrita, ya viene de muchos años atrás cantada, por trovadores. Por ello es que esta clase viene arrancado con esta imagen, donde vemos unos trovadores cantando historias, donde acá aparece Atila, que aparece en el Cantar de los Nibelungos, aparece el rey Arturo, aparece Roland, de la Jason Roland, Valquirias, aparece, no me acuerdo quién es el que está matando un dragón, aparece el Mío Cid. Bueno, y estas historias, ¿qué tienen de importante también? A ver, si no la dieron alguna vez, el Mío Cid básicamente son unos cantares que cuentan como un caballero en lo que es la España de hoy, combate según el cantar a los musulmanes y él está a servicio del rey de España, Alfonso, que a su vez a veces lo traiciona, pero él sigue siempre fiel a la cristiandad y también fiel a sus vasallajes. En la historia más real, él sí se comporta medio mercenario, a veces combatiendo para algunos reyes musulmanes, a veces para el rey Alfonso. Generalmente sí trata de no entablar batalla abiertamente contra su señor Alfonso, pero sí contra otros reyes cristianos. Al final termina teniendo su propio señorío cristiano en lo que hoy es Valencia. Entonces es una historia que más allá de lo compleja que es y de que es un cantar de la época, muy importante es la relevancia que tiene a posteriori. A ver, si ustedes se acuerdan, habrán visto alguna vez, le habrán nombrado el Quijote. El Quijote, hablando, ya estamos en el 1500, 1600, cuenta la historia de alguien que está obsesionado por los libros de caballeros, los libros de caballería. Bueno, todos esos libros de caballería son hijuelos de esta historia. La Jason de Roland, por ejemplo, sucede durante la campaña de Carlomagno a la marca hispánica y relata una batalla entre un soldado de Carlomagno, que es Roland, contra un montón de musulmanes en la batalla no me acuerdo ahora el nombre, que se da en los Pirineos, Rosenvales. Que también lo histórico de esa batalla se cree que el combate no fue contra musulmanes sino contra vascos, y también los tamaños de gente, de ejército que se cuentan en el cantar. Si a alguno le interesa todo esto material, está en internet para descargar o yo se lo puedo pasar si a alguien le interesa indagar más en este tema. El cantar de los Nibelungos también son historias que se desarrollan en la época de las invasiones de Atila. Hay todo un tema con que aparecen anillos. Ya está, ahí tiene inspiración Tolkien, hay mucha relación con lo que es la mitología nórdica, no germánica, de esa época. Pero continuemos lo que nos competía. Porque, a ver, como le dije, en esta clase no nos da para meternos de lleno y profundizar sobre estos temas. Lo más que quería era darles un pantallazo general de lo que era el arte de la Edad Media. Ahí vimos lo de la Alta Edad Media y acá estuvimos viendo por arriba cómo era la arquitectura en la Edad Media del 1000 en adelante. Fíjense cómo es heterogéneo el románico, por ejemplo, depende del lugar. En Pisa tiene esta forma, en Pisa en Italia, y los interiores pareciera como casi una basílica paleocristiana. Mientras en Inglaterra tiene esta apariencia, en Alemania tiene esta apariencia, en la Sicilia normanda, que los normandos son vikingos asentados en lo que es el norte de Francia, que en algún momento en los viajes a Tierra Santa, y a veces viajes de saqueos alrededor de todo el camino, en Sicilia se ponen a las órdenes no me acuerdo de quién era el rey de Nápoles de esa época, y capturan lo que es Sicilia para ellos mismos y hacen un feudo normando en Sicilia. Ahí vemos
los edificios de época. Fíjense en el gótico también. Como que, a ver, de vuelta. Miren el románico, lo heterogéneo que es. O sea, fíjense el sinsentido de usar la clasificación más allá de el simplificar, el transmitir la información. Porque esto, si nos ponemos a mirarlo bien, dista muchísimo este arte de este. En el gótico mismo, si bien a veces se parece un poco más, miren lo que es el gótico. Cuando inicia en el norte de París, como es este estilo gótico, que quien conozca la Basílica de Luján dirá, esto me parece, se me hace parecido. Bueno, en el siglo XIX hay como una moda de revivir, que se llama los revivals, de revivir este arte antiguo. Y tenemos, bueno, acá el arte neogótico, que es copiado en Luján, por ejemplo, en la Catedral de la Plata. Fíjense lo que son los vitraux, fíjense lo que son las estatuas. Este nivel de estatuística, que muchas veces uno lo relaciona más con lo que es el Renacimiento. Miren los pliegues de las ropas, las expresiones de los rostros que no son las estatuitas todas igualitas, todas mirando para el mismo lado. Y acá podemos ver más de la variedad del gótico. Miren lo que es esto. Voy a pasar un poquito más de imágenes mientras vamos a escuchar algo. Dancing to the feel of the drum, leave this world behind. We'll have a drink and toast to ourselves under a violet moon. Tudor rose with her hair in curls will make you turn and stare. Try to steal a kiss at the bridge under a violet moon. Raise your hands and your glasses too. We will dance the whole night through. We're going back to a time we knew under a violet moon. Cheers to the nights and days of old, the beggars and the thieves, living in an enchanted wood under a violet moon. Fortune teller, what do you see? Future in a card. Share your secrets, tell them to me under a violet moon. Raise your hands and your glasses too. We will dance the whole night through. We're going back to a time we knew under a violet moon. Raise your hands and your glasses too. We will dance the whole night through. We're going back to a time we knew under a violet moon. Bueno, después vieron la heterogeneidad de cosas que hay dentro de lo que clasificamos por gótico. Y acá vamos a ver rápido un poquito todo el tema. Acá está escrito después, miren en el PDF, todo este tema que hablo de los que son los neogóticos, neorrománicos, son estos estilos que en el siglo XIX copiaban la arquitectura medieval. Por ejemplo, en Gualeguaychú tenemos estos ejemplos, donde tenemos un neorrománico y un neogótico, Santa Teresita y la Sagrada Familia. Acá frente al sede, la iglesia luterana es un neogótico, la iglesia de Urdinarrein, la de Santa Anita, pero nos aparecen lugares muy alejados del mundo, por ejemplo en China, en París. Fíjense, pues en París, porque hay todo es gótico, no, todo es románico, no, acá hay esta iglesia que es muy reconocida en París porque está sobre el Montmartre, es neorrománico. Después tenemos, fíjense, en edificios, en rascacielos del fin del siglo XIX, neorrománico, en rascacielos del siglo XX,
o en el Parlamento de Londres en 1840, neogótico. Fíjense en este edificio que parece muy moderno, de cerca a la entrada, es neogótico. Y acá sí la clasificación es importante. ¿Por qué? Porque quienes hicieron esto sí creían en esa clasificación. A diferencia de los de la época medieval, que estaban haciendo arte, y no es que decían, vamos a hacer gótico, vamos a hacer románico. No, estaban haciendo arte, estaban haciendo lo que ellos sabían hacer, lo que ellos querían hacer. En el siglo XIX, ya posterior a que existen estas clasificaciones, sí está la idea de decir, esto lo hacemos neogótico. Incluso por ejemplo, este proyecto, hay una versión neoclásico, copiando los estilos clásico griego-romano. Y el gobierno inglés elige el neogótico porque representa mejor su identidad. Fíjense, otra iglesia en China, esta iglesia en Colombia, que ustedes miran esto y dicen, ¿y esto dónde queda? ¿De qué película sale esto? Bueno, 1916. La que ya nombré, la Basílica de Luján, la Catedral de la Plata. Ya tenemos ejemplos del gótico de estos edificios, cómo han pasado el tiempo. La Catedral de Reims en la Guerra Mundial, y restaurada. La Catedral de Nagasaki, destruida por la bomba atómica, fue restaurada. La Catedral de Colonia, acá en plena Guerra Mundial. Esta iglesia rota en la Guerra Civil Española. Y después tenemos experiencias posteriores que no son directas, sino es alguien que toma, por ejemplo, este edificio que vamos a ver más a final del año, está en Barcelona, hecho por un arquitecto llamado Antonio Gaudí. Es una interpretación muy personal de gran parte del espíritu de esa verticalidad del gótico, por ejemplo. A él le encargan crear una iglesia neogótica y empieza a construir una iglesia neogótica copiando a las góticas y después empieza a hacer libremente esto. O acá, por ejemplo, ver las bóvedas de crucería que se usan en el gótico, pero hechas de hierro para una estación de tren en Lisboa. El neorrománico, pero hecho con hierro. Castillos reales, pero no tan reales, como este de Neuschwanstein, que es un castillo hecho en el siglo XIX, es más tipo un palacio, que lo hace al estilo medieval. O sea, la diferencia entre esto y esto es que este castillo fue hecho totalmente ficticiamente, y por lo menos era el palacio de Luis II de Baviera. Pero no están tan alejados. O sea, esto no tiene función defensiva, no tiene... Bueno, acá te podemos ver la idea de gótico, cómo está después, bueno, que ya lo nombraron en clase cuando mostraron este cuadro hace unas semanas, unos meses ya. Como en las distintas ficciones, edificios reales de este periodo, por ejemplo, la Basílica de San Francisco de Asís, fíjense, si agarran la Basílica de San Francisco de Asís y este castillo que creo que queda en Inglaterra o en Dinamarca, no me acuerdo cuál de los dos, los mezclas los dos y tenés agua de Harry Potter. O agarrás también la Basílica de San Francisco de Asís, el Monte Saint Michel en la costa de Normandía, y tenés Minas Tirith del Señor de los Anillos. Y esto lo vamos a dejar para ver más adelante, que es el tema de cómo la palabra gótico tiene un peso muy distinto a veces en los imaginarios, que no es, tiene como una idea de oscuridad, siendo que generalmente el arte clasificado de gótico en la arquitectura principalmente es muy luminoso. Bueno, y acá vemos como también estos edificios reales de esta época aparecen en películas o inspirando a otros edificios en distintas películas. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a pasar rápido un montón de ejemplos donde vamos a ver esculturas y vitros de aquellas épocas.
Como habrán visto en todas estas imágenes últimas, vieron la riqueza de lo que es la escultura, principalmente lo que es la Baja Edad Media. Tiene poco que envidiar a muchas de las obras de lo que vamos a ver más adelante del Renacimiento. Fíjense, por ejemplo, lo que son las expresividades, las proporciones, todos esos temas que son muchas veces tomados como que en el Renacimiento se redescubren, y esto estaba pasando en la Edad Media, en Francia, por ejemplo. Y esto estaba pasando en la bastante alta Edad Media. No alta Edad Media, pero estamos hablando del 1168, muy alejado de lo que es el Renacimiento aún. Tenemos este nivel de escultura. Eso puede ir para desarmar otro tópico general, que es la dialéctica, Renacimiento, Edad Media. Luz, oscuridad, avance, retraso. Eso lo vamos a ver en la segunda mitad del año. Bueno, y lo último que vamos a mirar, fíjense lo que es la pintura. Como tenemos pinturas que son muy simples, pero tenemos también pinturas que son, dentro de la simpleza de la técnica, muy complejas en lo simbólico. Y tenemos algo que no lo voy a meter acá, porque todo esto estamos viendo pinturas que son, no, acá no le puse fecha, pero esto estamos hablando de alta Edad Media, media Edad Media, todo esto antes del año 1200. Vamos a ver en una clase aparte, porque se merece una clase aparte, lo que es el arte pictórico de la Baja Edad Media, donde hay pinturas que van a tener un nivel de calidad que muchas veces de vuelta está alejado a lo que generalmente tenemos en cuenta cuando hablamos de arte de la Edad Media. Para mostrarle un ejemplo así medio rápido de a qué me estaría refiriendo, es este tipo de arte, donde ya hay manejo de la perspectiva muy acorde a lo que van a ser la perspectiva renacentista. Hay una complejidad en lo que son las temáticas, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, si mira, las temáticas acá son temas religiosos, pero también tenemos temas de la vida cotidiana, aún así llenas de simbolismos, tanto tradicionales como religiosos. Bueno, pero esto vamos a profundizar luego en lo que es las últimas. Miren las expresividades de los rostros, cómo están hechos los vestidos, las proporciones de los cuerpos. Bueno, y bueno, ahora sí, realmente para ir terminando, vamos a pasar a ver rápidamente lo que son los vitraux, que es una de las grandes si el mosaico era lo más llamativo que nos legó lo que es el arte paleocristiano y bizantino, sacando Santa Sofía, los vitraux es una de las cosas más llamativas que nos ha legado desde lo pictórico esta época medieval. Un poco de música acorde. No, esa no era acorde. Eso es Gregorian, que es un grupo que hace cover estilo canto gregoriano, que es la música que podríamos encontrar contemporánea, pero no es tanto gregoriano. Voy a poner algo, sí que sería acorde a aquella época. Vamos agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de 10 cordas e da harpa,
canto acompanhado ao som da cítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem sensato não entende, só o estudo não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, e prosperem igualmente os malfeitores. São destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se, e os malfeitores serão todos dispersados. Vós me destes toda a força de touro, e sobre mim óleo puro derramaste. Triunfante posso olhar meus inimigos. Bueno, y acá podemos ver otro ejemplo de lo también del arte pictórico de la Baja Edad Media, que son los libros de las horas, que son libros con distintos restos, distintos horarios que se hacen, que también tienen los dibujos, muy interesante. Na casa do Senhor estão plantados. Bueno, y acá como parece representado la literatura, que igual esto lo vamos a retomar en la próxima clase, porque de vuelta es un tema que es bastante más amplio e interesante. Bueno, espero que cualquier duda que vayan teniendo pueden ir consultando y bueno, hasta pronto.